todos, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, pues nada, bienvenidos a esta masterclass, webinar o charla, donde voy a hablar de un tema que veo bastante en consulta y que la verdad es que me interesa profundizar en él y una de las formas es impartir este webinar para poder profundizar, entender y aprender, ¿no? Y es un poco sobre los efectos secundarios que provocan los tratamientos hormonales por cáncer de mama, como los inhibidores de la aromatasa o el tamoxifeno, y bueno, pues entender un poco qué son, qué función hace, por qué se focaliza este tratamiento preventivo en ellos, en los estrógenos sobre todo, y en la aromatasa, y qué efectos secundarios producen, por qué y cómo los podemos manejar con suplementación ortomolecular y la medicina tradicional china. Bien, pues vamos a ir pasando un poco. Bien, la aromatasa, pues al final es un motor de estrógenos que en el cáncer de mama se tiene que controlar muchísimo. La aromatasa lo que hace es convertir los andrógenos en estrógenos. Su inhibición es una diana terapéutica clave en tumores hormonodependientes. Todo lo que voy a explicar aquí lo voy a intentar explicar de una forma muy sencilla, ¿vale? Para bajarlo a un lenguaje que lo pueda entender cualquier persona. Personas que estén pasando por este proceso, que lo hayan pasado o que les interesa simplemente, compañeros terapeutas y bueno, pues a lo mejor también algún profesional sanitario se puede beneficiar de esta explicación para entenderlo y poder ayudar luego desde otras perspectivas o de otros prismas a la persona, ¿no? Entonces, primero, pues tenemos que ver qué tipos de inhibidores de la aromatasa tenemos. Tenemos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Los inhibidores del tipo 1 esteroideos son irreversibles. Por ejemplo, el exemestano. Son moléculas que se parecen a los esteroides como los andrógenos. Se unen a la aromatasa de forma covalente, es decir, la bloquean para siempre y una vez la enzima queda unida no se puede reactivar ya. El cuerpo debe fabricar de nuevo la aromatasa para recuperar su actividad. Eh, para que nos hagamos una idea, son inhibidores suicidas que entran en la enzima y la inutilizan de forma definitiva. Y luego tenemos los tipo 2 no esteroideos o reversibles como el letrozol o el anastrozol. No se parecen a los esteroides. Se unen reversiblemente al sitio activo de la aromatasa, funcionan mientras están presentes pero pueden soltarse. El letrozol puede suprimir más del 99% de la actividad de la aromatasa y los estrógenos y son muy selectivos, no afectan otras rutas de síntesis de hormonas esteroideas. Esto es lo positivo que tienen, ¿no? Entonces, como idea principal, son inhibidores competitivos que se pegan a la aromatasa, la bloquean, pero pueden despegarse, ¿no? Como idea clave, pues al final los de tipo 1 son irreversibles y los de tipo 2 son reversibles. Cada vez que el cuerpo fabrica pues estrógenos, esta vía vale. Los mecanismos de aromatización en tres pasos, es decir, cómo se pasa de una molécula al final a otra, ¿no? Bien, pues en esta diapositiva lo que vamos a ver es la transformación de la androstediona en estrona mediante las tres hidroxilaciones que consumen oxígeno y NADPH, que es una molécula que nos da energía. La idea general de esta diapositiva es saber que hay un punto de partida, que es una hormona androgénica tipo hormona masculina, que el punto de llegada es la estrona, que es el estrógeno, una hormona femenina, y que se necesitan herramientas como el oxígeno y NADPH, que es una molécula que da energía y reducción con una batería que se descarga. Cada paso es una hidroxilación para poner un grupo OH, un trozo químico que podemos llevar oxígeno e hidrógeno en la molécula. En el paso 1, la aromatasa coge la androstediona y le añade el primer grupo OH. Para poder hacerlo gasta oxígeno y NaPH. En el segundo paso tenemos ahí la hidroxilación.
este paso es intermediario y lo que hace es que hay una segunda oxidación. De nuevo se sigue consumiendo oxígeno y NADPH y del tercer paso, al final la hidroxilación es el último toque, ¿no? Dijéramos, con este tercer cambio la estructura termina de convertirse en estrona. La estrona es un estrógeno y además precursora del estradiol, que es la forma más potente y activa de los estrógenos. ¿Por qué esto es importante? Porque cada vez que el cuerpo fabrica estrógenos por esta vía, gasta oxígeno y una molécula de NADPH que nos aporta energía. Esto significa que hay una actividad oxidativa, se produce oxidación y se generan radicales libres y necesitamos unas buenas defensas antioxidantes. La aromatización de andrógenos a estrógenos, este mecanismo es clave en el tejido adiposo, en el de mama, en el de ovario y en el testículo. En procesos como la pubertad, el ciclo menstrual, la menopausia, ciertos tumores hormonodependientes, etc. Lo que tenemos que tener claro es que para transformar una hormona masculina, la androsteniona, en un estrógeno, estrona, el cuerpo usa una enzima, la aromatasa, que la realiza en 3 pequeños pasos intermedios. Esta es la función un poco de la aromatasa, pasar moléculas masculinas a moléculas femeninas. Bien, ¿y dónde se expresa sobre todo la aromatasa, no? Si se expresa igual en todos los tejidos o no, y por qué tiene predilección o alteración en el cáncer de mama, ¿no? Bien, pues la respuesta es que no se fabrica igual en todos los tejidos y que cada tejido utiliza una especie de interruptor distinto. El gen de la aromatasa tiene varios promotores, interruptores que encienden el gen. En la grasa periférica, en el tejido adiposo, se usa sobre todo el promotor I4. Hay una producción baja y estable de la aromatasa para manejar esteroides localmente. En la placenta se usa el promotor I1. En el embarazo se enciende muchísimo y se producen muchos estrógenos para todo el cuerpo. En el ovario se usa el promotor P2. Aquí la aromatasa se regula de forma cíclica, como en el ciclo menstrual, para fabricar estrógenos ováricos. Y en el tejido cerebral y otros tejidos se utilizan promotores específicos como IF. Se activa solo en funciones locales, no reproductivas, cerebro, huesos, etc. Bien, ¿y qué pasa en el cáncer de mama? Bien, pues que en el cáncer de mama la célula cambia de interruptor. Empieza a usar sobre todo los promotores I3 y I7. Esto hace que suba mucho la aromatasa local en el tumor. Y el resultado es que se crea un microambiente rico en estrógenos alrededor del tumor que facilita su crecimiento. En esta diapositiva tenemos que tener claro que según el tejido, el gen de la aromatasa se enciende con interruptores diferentes, que en el cáncer de mama se activan interruptores tumorales I3 y 7 que disparan la producción local de estrógenos y alimentan el tumor. Continuamos viendo y bueno, pues en esta flecha lo que tenemos que pensar es como en una flecha ascendente y lo que vamos a ver son las distintas señales que empujan hacia arriba la producción de aromatasa en el tumor. Lo primero que nos encontramos son señales inflamatorias, ¿no? Sustancias inflamatorias como prostaglandinas, TNF-alfa, interleuquina 6 se liberan en el entorno del tumor. Estas moléculas se unen a sus receptores y lo que hacen es encender cascadas de señalización dentro de la célula tumoral. Si seguimos avanzando, tenemos los factores de crecimiento IgCC1 que se unen a estos receptores, tirosinas quinasas. Esto manda una señal de crecer y dividirse y también alimenta las mismas rutas internas de señalización. Como veis, primero hay como una inflamación, después se da como una orden de crecimiento de una serie de células y demás. Las vías efectoras, el paso 3, todas estas señales de inflamación y factores de crecimiento convergen en unas pocas rutas internas, AMPC, PKA, JAK, STAT y MAPK. Son como centrales de mando que integran la información y deciden qué genes se activan. Bien, aquí ya empieza algo crucial, ¿no? Si seguimos avanzando, pues tenemos las alteraciones genéticas, ¿no? Además, aproximadamente un 20% del cáncer metastásico
el propio gen de la aromatasa está amplificado. Es decir, la célula ya tiene de base más plantas de fabricación de aromatasa, potenciando al final su fabricación, ¿no? Y el resultado final, pues al final es la combinación de inflamación, factores de crecimiento y amplificación del gen, hace que aumente mucho la expresión de la aromatasa. Entonces, al final la consecuencia es que más aromatasa, más estrógeno local, más estímulo para el crecimiento del tumor. La inflamación, las señales de crecimiento, los cambios en el ADN se suman para encender al máximo el gen de la aromatasa en el cáncer de mama, creando un entorno rico en estrógenos que impulsa el tumor. Bien, lo que tenemos que ver es que todo al final suma en pro del crecimiento del tumor o en pro de que no crezca. Al final, la inflamación, la genética, los factores de crecimiento y demás, todo es un compendio de factores que estimulan el crecimiento de estas células. Bien, vamos a ver ahora un poquito la función de los estrógenos, ¿no? Y al final los tipos de estrógenos que hay. Tenemos, por ejemplo, el estradiol. El estradiol tiene una potencia alta. ¿Dónde manda? Pues es el estrógeno protagonista antes de la menopausia. ¿Y qué es lo que hace? Lleva el peso del ciclo menstrual y la fertilidad, la salud ósea, metabolismo, piel, vasos sanguíneos. El estrógeno es el estrógeno fuerte de la mujer en la edad fértil y es un gran protector. El estradiol protege muchísimo a las mujeres durante la edad fértil de no tener problemas cardiovasculares, de huesos, osteoporosis, osteopenias, etc. La estrona, el E1, tiene una potencia media-baja, menos fuerte que el estradiol, y se vuelve el estrógeno más importante después de la menopausia. Sobre todo es producido en la grasa a partir de los andrógenos. Es importante en el cáncer de mama porque mucha aromatasa en el tejido mamario genera más estrona local, lo que puede alimentar los tumores. Es el estrógeno de reserva de la mujer en la posmenopausia. Después tenemos estriol, E3. El estriol es de potencia más baja, sus niveles se disparan en el embarazo y fuera de ahí tiene poca acción sistémica y demás. Es un estrógeno suave, muy ligado al embarazo, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que entender es que el cuerpo puede transformar los diferentes tipos de estrógenos entre sí hasta cierto punto. Esto es relevante porque cuando se trata de mujeres posmenopáusicas o con cáncer de mama, se puede cambiar un tipo u otro para cambiar la fuerza estrogénica global, ¿no? Dijéramos que el E2, el estradiol, es el estrógeno fuerte en la edad fértil. La estrona es el estrógeno que domina tras la menopausia y el estriol es el estrógeno que se produce durante el embarazo. Bien, y los receptores de estrógenos, la importancia de la distribución de los efectos celulares y mecanismos genómico y no genómico de la vía de acción y de los estrógenos. Bien, ¿a qué cerraduras se unen los estrógenos? Pues a R-alfa y R-beta. ¿Y cómo actúan una vez que se han unido la vía genómica y la vía no genómica, ¿no? Bien, el receptor R-alfa se encuentra sobre todo en la mama y en el hueso. Cuando se activa, su efecto principal es proliferativo. Estimula que las células crezcan y se dividan. A nivel del núcleo, ayuda a encender genes que favorecen esa proliferación. Si tuviéramos que llevarnos una idea corta, es que el R-alfa es el receptor acelerador del crecimiento, muy relevante en el cáncer de mama. Luego tenemos el receptor R-beta, que su distribución está más en el sistema nervioso y cardiovascular. El efecto principal, pues es antiproliferativo. Frena o medula el crecimiento y favorece respuestas más protectoras en neuronas y vasos sanguíneos. Es más moderador, no actúa como un acelerador, ¿no? Por otro lado, las vías, ¿no? Y los mecanismos genómicos y no genómicos. La vía genómica, el estrógeno entra en la célula y se une a su receptor R-alfa o R-beta. Este complejo va al núcleo y se pega al ADN, y allí regula genes, los enciende o los apaga. Es un efecto lento pero duradero. La vía genómica lo que hace es cambiar genes que se expresan a efecto a medio plazo.
Y la vía no genómica, algunos receptores de estrógenos están en la membrana celular. Al activarse, disparan señales rápidas, quinasas, segundos mensajeros, etc. Producen respuestas inmediatas, por ejemplo, cambios rápidos en vasos o neuronas. La vía no genómica lo que hace es dar respuestas rápidas tipo clic sin pasar directamente por el ADN. Entonces, los estrógenos pueden activar dos tipos de receptores, uno más proliferativo y otro más modulador. Y lo hacen por dos caminos, uno lento que cambia la expresión de los genes y otro rápido que cambia de señalización, ¿no? ¿Y cuáles son las principales funciones pleiotrópicas de los estrógenos? Bien, pues tenemos tres grandes apartados, reproducción y neuroendocrino. Regulan la reproducción, eh, controlan el ciclo muscular, menstrual, perdonadme, la ovulación y la parte de la fertilidad. También modulan neurotransmisores, influyen en la serotonina, dopamina, etc. De ahí cambios en el ánimo, sueño, apetito y ejercen un papel neuroprotector, ayudan a proteger a neuronas frente al daño y envejecimiento. En la parte óseo y cardiovascular promueven la proliferación ósea, estimulan a las células del hueso para que formen tejido nuevo. Favorecen la mineralización ósea, ayudan a fijar el calcio, huesos más fuertes. Y provocan vasodilatación, relajan vasos sanguíneos, menor flujo y cierto efecto protector cardiovascular. Y en la inmunidad y en los tejidos, pues modulan la inmunidad, ajustan la respuesta inmunitaria, ni tan apagada ni tan exagerada, y mantienen la hidratación de piel y tejidos, contribuyen a la elasticidad, a la hidratación y grosor de la piel, mucosas, etc. Los estrógenos son hormonas multitarea que coordinan la reproducción, protegen cerebro y huesos, cuidan vasos sanguíneos, modulan defensas y mantienen la piel y los tejidos en buen estado. Por eso vemos que cuando se producen este tipo de tratamientos donde se privan de la formación de estrógenos y demás, ¿no? Pues veremos por qué crean tantos efectos secundarios en estas áreas, ¿no? Porque los estrógenos ya hemos visto todo lo que nos protegen. Bien. Estrógenos y salud ósea, mecanismos clave, ¿vale? Cómo los estrógenos preservan la masa ósea y qué ocurre con su déficit. Esto es muy, muy interesante tenerlo claro. Los osteoclastos son las células que comen hueso. Vale, pues los estrógenos lo que hacen es inhibir estos osteoclastos. Entonces, los estrógenos lo que van a hacer es formar su formación, su maduración y su actividad. El resultado es que si hay menos células de estas osteoclastos que destruyen hueso, pues se va a proteger más el hueso, no va a haber tanta pérdida de hueso, ¿no? Vía RANK, RANKL y OPG, ¿vale? Esta es la autopista principal que decide si se activa o no la reserción ósea. Los estrógenos bajan una señal, la RANKL, que es la señal que activa los osteoclastos. Y suben la OPG, la proteína que bloquea esa señal. Entonces, el resultado es que los osteoclastos reciben menos órdenes de destruir hueso. Modulación de citoquinas. Las citoquinas inflamatorias como el TNF y la interleuquina 1 hacen que se formen osteoclastos. Los estrógenos disminuyen estas citoquinas. Resultado, menos inflamación, menos destrucción ósea. Y como consecuencia, al final, como consecuencia del déficit estrogénico, cuando faltan los estrógenos, por ejemplo, con la menopausia o los inhibidores de la aromatasa, su actividad aumenta la de los osteoclastos, se pierde densidad mineral y aumenta el riesgo de fracturas. Los estrógenos lo que hacen es mantener al hueso fuerte, porque frenan la destrucción ósea, osteoclastos, bloquean las señales de resorción, reducen citoquinas inflamatorias y sostienen el equilibrio. Cuando faltan, el hueso se debilita rápidamente. Bien, y ahora vamos a hablar de un factor realmente interesante, que es el metabolismo hepático de los estrógenos. Aquí va a influir nuestra salud hepática y también nuestra genética. Y es muy, muy interesante cómo es capaz el hígado de gestionar el tema de los estrógenos para poderlos metabolizar y eliminar para que no se queden en el cuerpo
más tiempo o en mayor cantidad también de lo debido, ¿no? Entonces vamos a ver también cómo es este proceso y qué riesgo tiene en el cáncer de mama. Hay tres fases. La fase 1 es la hidroxilación. ¿Qué es esto de la hidroxilación? Bien, pues el hígado lo que hace es transformar los estrógenos en distintas versiones, mediante tres caminos. Algunos de estos caminos son protectores y otros son más peligrosos. La vía 2, hidroxilación, produce metabolitos poco dañinos y se asocia a menor riesgo de cáncer de mama. La vía 4, hidroxilación, es genotóxica, produce metabolitos que pueden dañar el ADN y aumenta el riesgo de estrés oxidativo y mutaciones. La vía 16 alfa, hidroxilación, genera metabolitos que estimulan el crecimiento celular, se vincula a mayor riesgo tumoral. Entonces, la idea es que tiene que haber equilibrio entre las vías 2, 4 y 16 alfa, que determina buena parte del riesgo metabólico de los estrógenos. Y aquí pues entra bastante también la genética, porque hay personas que ya por genética no gestionan bien el tema del metabolismo hepático en la fase 1 de los estrógenos. En la fase 2 lo que se intenta es llamada de conjugación y hay 4 vías clave para neutralizar los metabolitos y reducir el daño genotóxico del ADN que pueda generar los estrógenos, ¿no? Si no se gestiona bien el metabolismo en el hígado, ¿no? Tenemos la fase 1, la sulfatación. La sulfatación lo que hace es añadir un grupo sulfato, aumenta la solubilidad y la excreción urinaria y reduce la actividad estrogénica de los metabolitos. Después tenemos la glucoronización, conjugación con ácido glucurónico. Lo que hace es facilitar la salida por bilis y por los riñones y reduce la toxicidad de estos compuestos. Y luego tenemos la frase metilación y glutatión, que lo que hace es la metilación bloquea la formación de metabolitos dañinos, las quinonas, y el glutatión neutraliza las especies reactivas y protege el ADN. Ya sabéis la importancia que tiene el glutatión, es una molécula que se va a hablar muchísimo en los próximos años. ¿Y esto qué hace? Pues que su eficiencia depende de varios polimorfismos genéticos, ¿no? Que modulan la eficiencia o el riesgo. La idea clave es que la fase 2 lo que hace es convertir los metabolitos peligrosos en sustancias que el cuerpo puede eliminar. Y por último, la fase 3 y el estroboloma. Muy interesante aquí ya la parte de la microbiota. La fase 3, el estroboloma, el foco está en la eliminación final de estos metabolitos generados por los estrógenos y cómo la microbiota puede beneficiarlo o complicarlo. En esta tercera fase hay un transporte que el hígado envía los metabolitos conjugados hacia la bilis y la orina para expulsarlos. Hay una circulación enterohepática, los metabolitos llegan al intestino a través de la bilis y algunas bacterias del intestino, denominadas estroboloma, tienen beta-glucuronidasas, que son enzimas que rompen estas conjugaciones. Si el estroboloma desconjuga los metabolitos, estos se reabsorben y esto aumenta la carga estrogénica en el cuerpo, no nos interesa, ¿no? Entonces, los puntos de intervención en esta parte es el calcio de glucarato, por ejemplo, que lo que hace es bloquear la desconjugación y ayuda a expulsar los estrógenos, y probióticos que modulan el estroboloma generando menos beta-glucuronidasas, ¿no? ¿Qué es la idea clave? Que el intestino puede devolver estrógenos al cuerpo, por eso la microbiota influye en el riesgo hormonal. Bien, hasta ahora, ¿qué tenemos que tener claro? Que dependiendo de cómo estemos de inflamados, no estemos inflamados, la genética que tengamos y tengamos una salud hepática y una salud digestiva correcta, va a ayudar en todos estos aspectos de la aromatasa, los estrógenos, las fases de eliminación y cómo el cuerpo gestiona estas moléculas. Bien, muy importante. Bien, y vamos un poquito con el tamoxifeno también. Hemos hablado de los inhibidores de la aromatasa y qué es lo que hace el tamoxifeno, que es el otro medicamento que se da. Pues tiene una acción dual y vamos a verlo. Es antagonista en mama,
agonista parcial en hueso, hígado y endometrio. El endosifeno, CPID, CYP2D6, es clave para la eficacia. Bien. Dijéramos que el tamoxifeno actúa en la mama como un antagonista, un bloqueador. El tamoxifeno ocupa el receptor de estrógenos en la mama. De esta forma, ¿qué hace? Impedir que el estradiol lo active. El resultado, frena la proliferación tumoral. En otros tejidos actúa como un agonista parcial. Esto significa que en hueso, hígado y endometrio no lo bloquea del todo. En el hueso protege un poco frente a la pérdida ósea. En el hígado mejora ciertos marcadores lipídicos y en el endometrio puede estimularlo ligeramente y eso hay que vigilarlo, ¿no? Porque tiene una serie de riesgos que veremos más adelante. La idea principal es que en mama bloquea los estrógenos, pero en otros tejidos actúa de forma más suave e incluso estimulante de ellos. Bien. El metabolito activo del tamoxifeno es el endosifeno. Debe transformarse en este último, que es el metabolito realmente potente y activo. Sin suficiente endosifeno el tratamiento es menos eficaz. ¿Quién fabrica el endosifeno? Pues la enzima CYP2D6 es la responsable principal de transformar el tamoxifeno en endosifeno. Si esta enzima funciona bien, más endosifeno, mejor respuesta terapéutica, y si funciona mal, menos endosifeno, menor eficacia. Por eso hay que tener en cuenta a veces dar ciertos suplementos y demás para que no compitan con este tipo de enzima y dejen al tamoxifeno generar más endosifeno. Luego, pues hay que tener en cuenta pues, la variabilidad genética de la persona y los fármacos que interfieren. Algunas personas tienen variantes del gen que hacen que sea más lenta, intermedia o ultra rápida, ¿no? Los polimorfismos genéticos que se dicen. Entonces esto cambia los niveles de endosifeno y la eficacia del tamoxifeno. Y las interacciones farmacológicas la tenemos que tener en cuenta, como acabo de decir, que algunos medicamentos inhiben esta enzima, ¿no? Como antidepresivos como la paroxetina, la fluoxetina, bupropión, etc. Y esto reduce la conversión de endoxifeno y el tratamiento puede ser pues menos efectivo. Claro, aquí la implicación clínica que tenemos que tener en cuenta o que hay que tener en cuenta es que a evitar fármacos que inhiban el paso de tamoxifeno a endosifeno mediante esta enzima. Bien. Bien, ¿y qué nos vamos a ir encontrando con los inhibidores de la aromatasa y el tamoxifeno? Pues una serie de efectos secundarios, ¿no? Una serie de efectos secundarios que es la idea, ¿no? De esta charla, pero antes había que entender un poquito la acción de estas enzimas y el por qué, ¿no? Sobre todo con los inhibidores de la aromatasa lo que se produce es un síndrome de dolor musculoesquelético, AIMSS, que es un poco las siglas y vamos a ver, la prevalencia es que afecta hasta un 50% de personas con inhibidores de la aromatasa. Esto es gracias a la deprivación estrogénica, se produce una inflamación articular mediada por muchos marcadores proinflamatorios. Esto genera una serie de efectos tisulares, degradación del cartílago y sensibilización nocioceptiva. Nuestros cartílagos y tendones y ligamentos se vuelven más rígidos, más débiles, se degradan, duelen mucho más y encima aumenta, dijéramos, las señales que recibimos sobre ese dolor. Y síntomas clínicos, dolor, rigidez, que limitan la adherencia al tratamiento. Es muy, muy molesto. Este riesgo pues, es modulado por factores genéticos que influyen en la respuesta inflamatoria y el dolor. Aquí es muy, muy clave o muy, muy interesante, yo creo, que es ya de cómo venga esa persona. Estos tratamientos son personas para que han pasado cánceres, han recibido seguramente quimio, radio, cirugías, etc. Entonces, de cómo estuvieran antes del cáncer, si llevan una vida sana o una vida posinflamatoria, de cómo hayan recibido la quimioterapia y si se han apoyado o se han ayudado para reducir la quimiotoxicidad. Y después, genéticamente, su cuerpo es cómo recibe estos tratamientos, van a marcar cómo tengan unos efectos secundarios o no. Todo no es solamente el fármaco, sino es nuestra vida en general, ¿no?
Y esto lo tenemos que tener muy, muy en cuenta a la hora luego de poder paliar los efectos secundarios. ¿Qué toxicidades ahora se asocian al tamoxifeno? Pues bueno, hemos visto que los inhibidores de la aromatasa dan unos síntomas más musculoesqueléticos, mecánicos y de dolor, y el tamoxifeno da otros síntomas o produce otros efectos secundarios. Puede generar cardiogénesis endometrial por una acción agonista sobre los receptores estrogénicos en el endometrio, o sea, aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Puede generar tromboembolismos venosos mediado por alteración de proteínas de coagulación y resistencia a la proteína C activa y aumenta el fibrinógeno, etcétera, etcétera. Esteatosis hepática, inducida por estrés oxidativo y disfunción metabólica hepática, lo que tenemos que entender que podemos tener el hígado alcohólico, ¿no? Sin ser alcohólicos, ¿no? La esteatosis hepática no alcohólica, que es daños producidos en el hígado como si bebiéramos mucho alcohol, pero no. Entonces tendremos que tener especial cuidado en cuidar la salud hepática. Y bueno, pues hay que tienen que monitorear el control ginecológico, vigilancia de signos trombóticos, pruebas hepáticas periódicas, etcétera. Hay que. Y bueno, y luego junto a la persona, junto con el médico, si los efectos secundarios son muy, muy, muy insoportables, pues habrá que ver el riesgo-beneficio y ver un poco si se mantiene, si se cambia, si se reduce y demás. Pero esto ya tiene que ser a través de los médicos, ¿no? Desde luego. Bien, pues, ¿qué podemos hacer para el metabolismo estrogénico que apoyen la metilación, la conjugación y la detoxificación de estrógenos? Por ejemplo, ¿no? Pues nos podemos apoyar en una suplementación ortomolecular de un complejo de vitaminas del grupo B, un B100, que, bueno, pues van a a ayudar a cofactores de metilación y reparación un poco del ADN. El magnesio muy, muy interesante porque es cofactor en un montón de reacciones enzimáticas relacionadas con el metabolismo hormonal. El zinc porque ayuda en la conjugación hepática y el equilibrio inmunológico. Selenio, un antioxidante para protección hepática y metabolismo estrogénico. La N-acetocisteína, muy muy interesante como precursora de glutatión, un gran antioxidante maestro que mejora la detoxificación hepática. El DIN modula rutas metabólicas estrogénicas presentes en las crucíferas. El calcio de glucarato, todos estos son suplementos que podemos encontrar en herbolarios y demás. Favorece la conjugación y excreción de estrógenos. Crucíferas, interesantísimos, comer muchísimas. Fuentes de glucosinatos que generan DIM y sulforafano, que ayudan muchísimo en el metabolismo hepático de los estrógenos. Fibra y probióticos modulan el microbioma y las vías de desactivación estrogénica. Resumen, pues combinar nutrientes clave con crucíferas, fibra, probióticos para optimizar la metilación y conjugación de los estrógenos. Es decir, cuidarnos mucho de nuestra salud digestiva y nuestra salud hepática. Eso tiene que ser sí o sí, de obligado cumplimiento prácticamente. Bien, pues podemos, aquí, bueno, vemos un poquito más, os dejo las consideraciones clínicas, las dosis y demás, si hay alguna recomendación, la función principal, etcétera, de cada uno de estos elementos, ¿no? Y bien, desde la medicina tradicional china, ¿qué sucede cuando nos pautan unos inhibidores de la aromatasa o un tamoxifeno? ¿A qué afectan, no, del cuerpo? Esto es realmente importante e interesante porque si entendemos qué acción hacen estos fármacos desde la medicina tradicional china, vamos a saber qué tratamientos vamos a poder realizar desde la medicina tradicional china, ¿no? Bien, pues la punta del iceberg es que tocan la esencia, ¿no? La esencia, que es el yin, es, dijéramos que es la masa oculta que sostiene la función reproductiva de la mujer, llamada Tiangyi, en la medicina tradicional china, ¿no? Que emerge de esas profundidades y el agotamiento revela síntomas clínicos visibles. Dijéramos que nos toca nuestra parte más profunda, nuestra energía vital, nuestra esencia.
esto ya venimos tocados, las personas que hayan pasado por un proceso oncológico, de la quimioterapia, de la radioterapia y de la hormonoterapia. Estos tratamientos ya tocan mucho esa esencia, esa fuente de energía. Y por último ya, pues los inhibidores de la aromatasa y el tamoxifeno también la tocan. Entonces van a producir muchísimos síntomas relacionados con una carencia de esencia de riñón, de chi, de energía de riñón, sobre todo, y de desequilibrios entre el yin y el yang, porque al separar esta esencia que conecta el yin y el yang, la terapia hormonal pues lo que va a hacer es romper este puente, provocando un desequilibrio y manifestaciones asociadas. Ese dinero que veo ahí es el precio a pagar, ¿no?, por recibir estos tratamientos. ¿Cuál va a ser el precio? Pues una serie de síntomas que desde la medicina china lo entendemos muy bien. Por ejemplo, vamos a ver un poquito la interpretación del letrozol desde la medicina tradicional china. Pues hemos dicho que el letrozol agota el tianqi, que podemos utilizar el símil de los estrógenos, y profundiza el agotamiento de la energía renal, causando fallo ósea y dolor. Lo que hace es deteriorar la esencia, es el punto del iceberg que muestra la pérdida visible de pérdida ósea, de dolor, sobre la superficie, y la causa profunda es una deficiencia general de Rin, debilitada bajo el agua, ¿no? El puente a la clínica es conectar la teoría de la medicina china, este agotamiento de función, dijéramos, Tiangyi y Yin, o sea, función, dijéramos, de energía, de genética, de reserva, de pila de la mujer, con las manifestaciones clínicas. Falla el riñón, que el riñón, según la medicina tradicional china, es quien gobierna los huesos. Por eso se producen tantos efectos relacionados con la salud de los huesos, aumento de la posibilidad de osteoporosis, todo lo que es debilidad, dolores articulares y demás, porque está afectando de una forma muy potente a la esfera del riñón, y también bloqueando el chi de hígado, que lo que hace es gobernar tendones y ligamentos. Y el tamoxifeno va a hacer otra cosa diferente. Lo que va a hacer el tamoxifeno es que se entiende como que bloquea el yin, que genera calor por vacío y sequedad. Es un patrón asociado también con el estancamiento de chi de bazo en personas que toman tamoxifeno. Bien, la punta del iceberg es que bloquea la acción del yin funcional, y esto se ve por debajo del agua porque no reduce su producción, sino que lo hace es bloquearlo, ¿no?, mostrando síntomas superficiales de calor por vacío, mientras la causa subyacente permanece oculta. Empiezan a tener síntomas de la menopausia muy acusados, sobre todo síntomas de calor. Sudor, sequedad, sofoco, sudoración nocturna. Es como si el vapor se elevara sin alguien que lo bloquee y lo vuelva a enfriar y bajar para abajo. Por eso se producen esos síntomas. Como vemos, son totalmente diferentes. Tamoxifeno, todos síntomas mucho más relacionados con la menopausia, y los inhibidores de la aromatasa, síntomas mucho más relacionados con la falta de energía y el dolor. Aquí lo podemos ver y entender mejor, ¿no? El letrozol, inhibidores de la aromatasa, agotan la esencia, provocan dolor muscular severo, dolor óseo y pérdida ósea. La recuperación requiere un esfuerzo prolongado, y lo que tenemos que hacer en la medicina tradicional china es tonificar el riñón y la esencia, nutrir el yin óseo, fortalecer tendones y huesos. El tamoxifeno, que es un modulador estrogénico, produce sequedad del yin y calor vacío. Síntomas: sofocos, malestar más reversibles. Recuperación clínica generalmente más rápida. Nutrir el yin, calmar el calor por vacío y armonizar el chon y renmai son las acciones que tenemos que realizar los terapeutas de medicina tradicional china para ayudar a la persona a recuperar el equilibrio. Bien, las estrategias terapéuticas según el fármaco, pues lo que tendremos que hacer con el letrozol es tonificar el riñón, fortalecer los huesos, mover el chi, la sangre, desbloquear colaterales y aliviar el dolor. Con el tamoxifeno lo que vamos a hacer es nutrir el yin, descender fuego, fortalecer bazo y regular chi. El enfoque clínico es ajustar la fórmula según el patrón individual y efectos adversos del fármaco. Lo bueno de la medicina tradicional china
es que es totalmente individualizada. Hemos visto efectos generales, pero lo que haremos es un diagnóstico totalmente personalizado a la persona para entender realmente qué le está sucediendo y poder adaptarlo con unas fórmulas específicas de fitoterapia china, como las que os pongo aquí: Ginseng Jian Guwan, Liu Wei Di Wan Guan, Du Huo Jisen Tan, Zibai Di Wan Guan, Yawei Xiaoyo San, Erxian Tan. Son fórmulas que nos van a ayudar en estos procesos. La fitoterapia china. Vamos a ver un poquito algunas de las fitos que más se utilizan y para qué, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos Ginseng Jia Q1 que ayuda a manejar el manejo de los síntomas musculoesqueléticos y su evidencia está demostrada con eficacia en este caso, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que ver si hay alguna interacción y consultar pues, con oncología en cáncer R positivo. Liu Wei Di11 es una base para deficiencia de yin, es una clásica en la fórmula de la medicina china, tiene bastante evidencia y es muy segura. Zibai Di11 es como Liu Wei Di11, pero lo que hace es personas que tengan más calor y más sofoco por deficiencias como un poquito más potente en este aspecto, ¿no? Luego tenemos Gizi Fuling One para los éxtasis de sangre, que es eficaz para éxtasis en las masas pélvicas y en la práctica clínica puede venir bien y bueno, pues si hay anticoagulantes y demás, lo tenemos que valorar, ¿no? Y Erxiantan es una fórmula que vale para una deficiencia mixta de yin y yang en menopausia severa. Y bueno, pues como todo hay que considerar una serie de precauciones, pero obviamente es lo que hay que hacer en este tipo de casos, ¿no? Pero son muy seguras y prácticamente todas las fórmulas se pueden utilizar con seguridad durante estos tratamientos. Por otro lado, pues tenemos la dietoterapia energética en la medicina tradicional china, muy potente para podernos apoyar también y enseñar a la persona o darle recomendaciones de qué alimentos le pueden venir bien o no, vistos desde la dietoterapia energética. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues tonificar el riñón y la esencia con alimentos negros y tibios. Nutrir el yin con alimentos frescos y húmedos. Mover chi y sangre con alimentos aromáticos y ligeros. Fortalecer el bazo evitando alimentos fríos y dañinos. Evitar lácteos refinados y alimentos fríos que favorecen la humedad. Priorizar temperatura y cualidad. Tibio para el riñón, fresco para el yin, aromático para el chi. Resumen, equilibrar órganos y energías mediante la elección de alimentos y temperaturas. Vamos a ver algunos específicos. Para nutrir la esencia, ese desgaste de pila, tenemos el sésamo negro, los frijoles, sobre todo si son frijoles negros, las nueces y la médula, por ejemplo, el tuétano. Tonificar el yin, las bayas de goji y la remolacha. Mover chi, fortalecer bazo, la cúrcuma, jengibre, arroz integral, calabaza, entre otros muchísimos. Estos son simplemente unos ejemplos de cómo utilizamos la dietoterapia energética en estos casos. Pues, ¿cómo haríamos un protocolo diario? Pues mirar, un desayuno nutritivo podría ser una avena cocida con unos frutitos secos y unas bayas de goji para nutrir la esencia y el yin. Podemos poner una proteína ligera opcional, con un poquito de queso fresco o algo por el estilo. A media mañana pues podemos indicar una infusión específica para mover chi, apoyo digestivo y ajustar la constitución. Por ejemplo, podría ser un poquito de té verde o una infusión de té verde con un poco de jengibre, simplemente. Almuerzo cálido, un caldo de huesos con verduras cocidas y una proteína ligera para fortalecer el bazo y aportar minerales. En la merienda, si la persona tiene algo de hambre, pues puede optar por unos frutos secos, unas bayas de goji para ayudar al yin. Hacer una cena pues reparadora, como una sopa de frijoles negros con verduras cocidas, enfocar alimentos tibios y fáciles de digerir, calentitos y demás, y a lo mejor pues una infusión nocturna para calmar y nutrir el yin, que puede ser a lo mejor pues flor de crisantelmo con un poquito de pasiflora, de melisa, de manzanilla y demás, que nos ayude a dormir y a nutrir un poco el yin, por ejemplo, ¿no? Y bien, pues esto cómo se hace, pues lo deberíamos de hacer siempre por fases, viendo en los 3 primeros meses
intentando estabilizar a la persona y que vaya mejorando, ¿no? Una serie de síntomas que nos pueda contar, ¿no? Sobre estos fármacos y demás. Una fase intermedia, que es como la consolidación, ya la persona se encuentra mejor y ya dijéramos que se pauta un plan de tratamiento a largo plazo, ¿no? Y luego pues ya el mantenimiento, ¿no? Más de 6 meses, pues bueno, pues ya una supervisión, a lo mejor cada mes o mes y medio, qué tal vamos y demás, y irlo todo valorando un poco. Todo es individual, cada persona es única y debemos de adaptar el tratamiento a cada persona, os lo recuerdo siempre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué intentamos realmente en esta charla explicaros? Bueno, pues que hay un manejo integrativo de estos efectos, que tenemos que integrar el conocimiento farmacológico, fisiopatológico y de la medicina tradicional china, que debemos equilibrar tratamientos convencionales con soporte nutricional, que tenemos que incorporar fitoterapia como apoyo complementario, que hay que usar técnicas mente-cuerpo para mejorar la calidad de la vida y el objetivo es mejorar la adherencia, la calidad de vida y los resultados clínicos. Mirad, cualquier persona que esté pasando por un proceso oncológico, si quiere mantener después una calidad de vida, dijéramos, aceptable, es muy interesante que se apoye en la medicina natural para estos efectos secundarios. De verdad os lo digo, que luego es muy difícil y se cronifican mucho. Buscar un buen profesional que sobre todo integre o que tenga las cosas claras, que os ayude, que os aporte luz y sobre todo confiar en él, porque a lo mejor vais a contar algo a vuestros médicos, a vuestros oncólogos y a ellos no les parece bien, porque a lo mejor no es que no les parezca bien, sino que desconocen, ¿no? Entonces, si optáis por esto, confiar en la persona que os ayude y veréis cómo los beneficios son duraderos y reales, ¿no? De trabajar para eliminar los efectos secundarios de estos fármacos, que además se ponen durante bastantes años. Bien, entonces, pues las ideas claves de esta charla han sido que hemos aprendido el mecanismo de la aromatasa, un esquema molecular que muestra la conversión de andrógenos a estrógenos y los puntos de inhibición farmacológica, el metabolismo hepático, la comparación de los tratamientos hormonales, los efectos secundarios, los patrones de la medicina tradicional china a los síndromes y el plan estratégico e integrativo que podemos hacer. Realmente es un poco larga, a lo mejor es un poco densa, pero me parece que es que si no entendemos qué son la aromatasa, qué son los estrógenos, por qué los necesitamos, por qué son importantes, mantenerlos a raya en un proceso oncológico y para que no haya recaídas, etcétera, etcétera, no vamos a poder entender todo lo que tenemos que hacer para evitar estos efectos secundarios. Este era el motivo de la grabación y de la charla. Y bueno, pues quien quiera saber más de mí, yo soy Álvaro Ramírez Medina, me dedico a la medicina tradicional china, a la suplementación natural, a la medicina natural. Y bueno, aquí os dejo un poco mi contacto, mi web, para que podáis echar un vistazo a qué es lo que hago, mi formación y demás, alvaroramirez.acupuntura.com. Mi correo electrónico, por si queréis contactar conmigo, alvaro.ramirez.acupuntura@gmail.com y directamente mi teléfono móvil 655-285338. Si habéis llegado hasta aquí, lo único que te puedo dar son las gracias y que compartas, que le des al like y que le actives la campanita si quieres que te lleguen más vídeos de este tipo y desearte un feliz fin de semana. Muchas gracias por todo, nos vemos en el siguiente.